Acompañante. Cero horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una semana más de Radio ABC. Acá, otra vez, convocándolos a ustedes y dándoles este programa que hoy estoy muy, pero muy feliz de poder regalarles a todos ustedes una de las entrevistas más importantes que hemos tenido hasta ahora. Porque vamos a entrevistar a uno de los mejores músicos que tiene este país, la República Argentina, y que nos ha dado, gracias a la emigración de aquellos gallegos que vinieron alguna vez en esos barcos y con toda su humildad, que han regalado sus hijos y sus nietos para hacer grande esta patria. Y de qué manera, y dando estos hijos como el que vamos a entrevistar hoy, que es nada más y nada menos que el gran músico José Luis Castiñeira de Dios, el hijo de José María Castiñeira de Dios, que ellos son oriundos de Ushuaia, donde fueron esos primeros gallegos a habitar ahí, y después nos dieron tanta cultura a la República Argentina. Así que estoy muy feliz de poder regalarles esta entrevista. Los dejo directamente con la entrevista y bueno, vamos a hacer algo un poquito distinto hoy, en el sentido de que bueno, no va a haber más que la entrevista en el programa, pero además de la entrevista vamos a pasar un par de temas de José Luis Castiñeira, que no tiene nada que ver con lo gallego, puesto que él es un músico de tango y de música de cámara. Entonces, pero bueno, es nada más que para mostrar una pequeña representación de lo que trabaja y de lo que hace él verdaderamente, que la mayoría ya lo debe conocer por músicas de la película como El exilio de Gardel o esta última película que hizo él sobre la vida de Manuel de Falla, así que seguramente lo conocen. Pero más allá de eso, mostrar un poco nada más que la carrera de él. También vamos a mechar un poco de música, por supuesto, de nuestra tierra, como corresponde, y escuchar esta vida tan rica y tan maravillosa como la de José Luis Castiñeira. Bueno, nos vemos al final del programa. Un beso grande. Pero antes que me olvide, acuérdense de algo, ¿sí? Ahora les paso primero la propaganda y después viene la entrevista. Un beso.
Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. En el Día Internacional de la Mujer celebramos nuestro encuentro en su homenaje a las mujeres emigrantes, a sus descendientes y a todas las divinas que vienen al Corcubión. Ameniza la orquesta Agora Juntos. Habrá de menú fiambres surtidos, paella marinera, postres, bebidas, café y muchas ganas de pasarla bien. Esto es el domingo 6 de marzo a las 13 horas, con barbijo y vacunados. No se olviden, con barbijo y vacunados. Esto es en el Campo Corcubión, en la calle Juan Carlos Cruz, 1871 Vicente López. Repito, Juan Carlos Cruz, 1871 Vicente López. No llamen a la sede que siguen obras todavía. Acuérdense que eso están reformándolo todo. La otra vez vi las fotos por Facebook, estaban muy lindas. Esto pueden llamar de lunes a sábados de 10 a 20 horas al 155-618-7713. Repito, 155-618-7713. Ahí pueden reservar para el día, acuérdense, domingo 6 de marzo, desde las 13 horas, festejando el Día Internacional de la Mujer. Ameniza la orquesta Agora Juntos. No se pierdan la gran primera fiesta del Corcubión. Los esperamos con mucha comida, muchas ganas de bailar y pasarla bárbaro. No se olviden, ahí estamos. La vela de mi barco tiene un remiendo, se lo ha puesto la niña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC, el rinconcito de Costa da Morte, acá en la República Argentina, siempre de la mano de nuestra querida institución que es el ABC del Partido de Corcubión. Y hoy, muy especialmente, con una entrevista que engalana la radio, sinceramente, por la categoría del entrevistado, el currículum que tiene este entrevistado, que es uno de los músicos y antropólogos más importantes que tiene este país. Está en la categoría número 1 y ha trabajado siempre en esa tesitura. Su vinculación con el folclore es amplísima, pero lo más importante es que desciende de la sangre de nuestros ancestros, de los gallegos, de los que vinieron de los barcos. Y su nombre es José Luis Castiñeira de Dios. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, eso efectivamente no lo puedo negar, porque mis 4 abuelos, tanto por la rama paterna como por la materna, eran todos gallegos. Así que yo soy un nieto de gallegos auténtico. Y en la familia, por el lado sobre todo de la familia de mi padre, estuvieron ligados incluso a la colectividad, sobre todo mi abuela, y mi padre fue una persona que siempre reivindicó esa raíz gallega, que con el paso del tiempo hizo que tanto a él como a mí se nos reconociera en algunas instituciones culturales gallegas como artistas o creadores de la diáspora gallega en el mundo.
Yo quiero hacerle, como siempre, a todos los entrevistados que tengo así especiales, la pregunta sine qua non que siempre tengo para ellos, que es, de boca de José Luis Castiñeira de Dios, ¿quién es José Luis Castiñeira de Dios? Bueno, yo creo que fundamentalmente soy un músico, un artista muy interesado en las tradiciones populares, a las cuales accedí primero por vía familiar, por la enseñanza que recibí en mi casa, de mi padre José María, que fue un hombre que quiso mucho, que como argentino de primera generación fue un gran enamorado de la cultura popular de esta tierra, y eso me lo transmitió a mí en mi hogar y en mi familia. Pero también por la vía, digamos, en mis estudios, tanto por el lado musical como por el lado científico, académico, es que yo siempre estuve buceando a lo largo del tiempo en la cultura popular de América Latina y sus raíces hispanas. Es decir, eso ha sido un poco el leitmotiv de mi vida, ha traído como consecuencia una cantidad de obra musical de distinto tipo, tanto referida a las orquestas o a la música de cámara, como a los grupos musicales, como el que yo creé hace muchos años, Ana Cruza, como al cine o al teatro, para quienes siempre he trabajado, y siempre metí de algún modo esta inquietud, reapareció de una manera o de otra, que es una búsqueda de identidad, yo creo, de identidad cultural americana, latinoamericana. Esa fue un poco el gran eje de mi vida como creador, lo ha sido hasta ahora, hasta el día de hoy. Interesado también en las otras artes, porque también me interesé mucho por el cine y trabajé mucho para el cine, tanto como músico como hasta finalmente terminé siendo yo director de mi propia película, y como con el teatro y la danza. Yo he hecho ballet para el Colón, para distintos lados, para música contemporánea, con músicas tradicionales, es decir, recorrí todo esas distintas áreas de expresión artística. Solamente no me metí en una, que fue la de la poesía, porque era patrimonio de mi padre, que fue un gran poeta y que por lo tanto me hizo apreciar todo eso, pero yo preferí no meterme en ese campo de competencia, se ve. Pero en cambio sí he sido un gran enamorado de las letras, de leer, de la literatura, del libro. Y me imagino, teniendo el padre que tuvo y con la cantidad interminable de libros, tanto de prosa como de novela y de fantasía que ha tenido su padre, era totalmente clavado que usted tenía que estar dentro de ese métier de leer eso, ¿no? Sí, papá era un enamorado del libro. Todos los sábados él siempre me decía: algún día me vas a recriminar que yo me hice como otros padres, que te llevé a la cancha. Él me llevaba a la librería del Ateneo en la calle Florida, donde era muy amigo del librero principal, el señor Gil, que era un hombre de esos libreros a la antigua, que conocía todos los libros que vendían en esa librería, que podía aconsejar sobre cada uno de los temas. Y entonces siempre, cada sábado, cada fin de semana o cada 15 días, me compraba un libro. Y yo tenía mi propia biblioteca, pero después él fue armando una biblioteca que es una biblioteca significativa, que junto con mi hermana hemos mantenido íntegra hasta el día de hoy, que estaba sobre todo orientada a la filosofía, a la poesía, a la literatura, a la historia. Mi padre fue un gran enamorado de la historia y de la historia argentina. Así que ese fue el material con el que yo crecí a mano. En cambio, hubo todo un área de la literatura
de mi tiempo, sobre todo la novelística, al que accedí muchos años después, en todo el periodo en que yo estuve en Francia viviendo, y ahí sí me metí en la novelística, me metí en los grandes autores del siglo XIX franceses, me puse a leer todo aquello que no había leído de novela, pero sí había leído mucho de historia, de filosofía, de literatura.
José Luis, ¿se podría decir que usted es más allá de un digno heredero de su padre, que por supuesto lo es, de eso no cabe la menor duda, usted es un seguidor de esta historia de grandes músicos que tuvo este país, como Ginastera? Absolutamente, porque de esa línea, digamos, de esa línea nacionalista de la creación musical, que arranca prácticamente en el centenario, en el 1910, la generación del centenario, y donde están tantos compositores tan valiosos como Aguirre o Williams o más tarde Guastavino, Ginastera. Yo me sentía absolutamente identificado con ese mundo y con aquellos artistas que también a partir de lo folclórico y de lo argentino trataban de encontrar un lenguaje de su tiempo, como fue el caso de Waldo de los Ríos, que fue un músico a quien yo admiré mucho y que tuve oportunidad de conocer en España y de grabar con él incluso, y que, bueno, desapareció tan trágica y tempranamente, pero que era alguien que seguía, así como Astor Piazzolla, las enseñanzas de Ginastera, de buscar un lenguaje propio del siglo XX, que fue nuestro siglo, y que tuviera que ver con las raíces de la música argentina. Casualmente casi me termina de responder una pregunta que yo le iba a hacer de su relación con Waldo de los Ríos, porque sé que tenían una relación amistosa muy importante y vivieron prácticamente mucho tiempo en España los dos, y esa relación de vivir en España o de trabajar en España lo vinculó con sus raíces gallegas, le dio de alguna manera alguna influencia como para poder meterlo dentro de su trabajo. En ese momento no, en ese momento yo estaba muy fascinado por el mundo de la música flamenca, que es un universo riquísimo y que para el cual había accedido también por la vía de los grandes compositores, Albeni, por Manuel de Falla. Terminé haciendo una película sobre Manuel de Falla y creando un festival Manuel de Falla al paso de los años. Pero la música gallega comencé a visitarla no hace mucho, hará 20 años o una cosa así, en que empecé a recorrer todo lo que se hacía, sobre todo en materia de proyección folclórica, porque todo ese espíritu neocelta que anima la música gallega desde hace 20, 30 años, tenía mucho que ver con la perspectiva que nosotros teníamos acá o que tenían los brasileños con la bossa nova, de encontrar una música contemporánea con raíz propia. Entonces ahí fue que empecé a encontrar todos esos sonidos, esas sonoridades que indudablemente estaban dentro de mí. Ahora me ha pasado una cosa muy curiosa, porque con mi amigo Leonardo Napoli y con la colaboración de Lorena Lores, es que terminamos haciendo un espectáculo musical que se llama Lejano Resplandor de Luna, y que tiene toda música española que yo escribí para esta obra. Ahora, ¿de dónde saqué eso? No lo sé, de la memoria, de recuerdos, pero es una música netamente española y gallega, las dos cosas. Es decir, española no es particularmente andaluza, pero sí es española y gallega. Y eso, bueno, es una cantidad de música muy grande que hay en el espectáculo, y todo eso salió de un lugar que yo no tenía identificado, evidentemente, pero que existía, que seguramente fue acumulando aquellas canciones que me cantaba mi abuela cuando yo era chico, que ella sí hablaba gallego perfectamente, y ella había venido a los 10 años a la Argentina. Era de Santa Uxía de Ribeira, hija de una pescadora, que habían aparecido en Ushuaia en el año 1910,
con una cantidad de coterráneos para crear una fábrica de conservas que finalmente fracasó y quedaron todos sueltos por ahí, por la isla grande de Tierra del Fuego en el año 1910, cuando no había más que ahí, no estaba más que la base naval, la cárcel y un poblado muy pequeño de 200 personas o 300. Y allí fue que conoció a mi abuelo, a Castiñeira, José Castiñeira Moreda, hijo de un maestro, y que era tenedor de libros en la Anónima. Se casaron allí y la dinastía de los Castiñeira argentinos comenzó allí. Mi abuela era Rosa de Dios Silva, y entonces por eso es que mi padre, cuando comenzó su carrera artística y política también, tomó la decisión de usar la denominación a la española, es decir, el nombre del padre y el nombre de la madre, porque le pareció que esa sonoridad era verdaderamente muy notable, el Castiñeira de Dios, que correspondía al apellido de los dos padres. Sabemos la raíz política de su padre, que ha trabajado dentro del Partido Justicialista toda su vida, y que ha sido un referente de la cultura dentro del Partido Justicialista por los lugares que ha trabajado, ¿no? En la Secretaría de Cultura, ha tenido altos rangos. ¿Usted siguió también más o menos parte de esa tesitura? No, sin duda, en principio fue porque yo nací en un hogar peronista, viví las malas y las buenas, y después cuando llegó un momento dado, bueno, en que de hacer mi propia elección, fue una etapa en los años 70, en que la Argentina estaba con grandes enfrentamientos y con un proceso revolucionario muy intenso. Yo me inscribí dentro de esa línea y trabajé políticamente durante esos años antes de que finalmente me tuviera que ir de la Argentina porque la cosa se había puesto mal. Y luego al regresar, que regresé 12 años después de vivir 12 años en Francia, se dio un poco la oportunidad de que todas esas experiencias que había tenido yo en Europa de gestión cultural
las pudiera aplicar en distintos lugares que recorrí de la Administración Pública Cultural Argentina. Así fue como fui subsecretario de Cultura de la Nación, fui director de música de la ciudad, director del plan estratégico en la ciudad de Buenos Aires, asesor de la Cámara de Senadores, asesor de Cultural de la Cámara de Senadores, decano de la carrera de Artes Audiovisuales en el ahora la Universidad de las Artes. Es decir, recorrí asesor de distintos gobiernos provinciales. Dediqué los últimos 20 años de mi vida a hacer una transferencia de esas experiencias que yo había vivido de un lado y del otro del mostrador, como artista y como gestor cultural. Uh-huh. Así que fue algo interesante. Yo me debo a mí mismo un libro sobre eso porque fue una suma de experiencias muy valiosas en ámbitos distintos de la administración cultural, pero que me permitieron recorrer el país de punta a punta, representar el país en América Latina y en Europa, y llevar todas estas experiencias de los creadores, artistas argentinos al mundo. Escasamente le iba a decir eso, ¿no? De la necesidad de hacer un trabajo autobiográfico, especialmente para compartir quizás esas anécdotas cuando usted trabajó con la Negra Sosa, o el trabajo quizás que usted siguió después de Leda Valladares y de grandes antropólogos que trabajaron en este país y que hicieron mucho por el folclore nacional, ¿no es cierto? Sí, porque fue, digamos que las circunstancias de la vida y seguramente mi propia pasión me fue llevando a acercarme a grandes personalidades de la cultura argentina con quienes trabajé, hice cosas juntos, desde Jorge Prelorán, que era un gran director de cine que hacía cine antropológico, Leda Valladares, como se mencionó, a Astor Piazzolla, con quien tuve amistad y colaboré, es decir, hicimos juntos la música de la película de Pino Solanas, El exilio de Gardel. Yo qué sé, Miguel Ángel Estrella, un pianista extraordinario, está en París ahora, más toda la gente del cine, porque el cine para mí fue como un puente entre todos estos intereses. Y hizo que trabajara con grandes directores como Pino Solanas, como Bebe Camín, como, yo no sé, Olivera. He trabajado con casi todos los directores de por lo menos 2 generaciones y haciendo más de 40 músicas de película, o sea que el cine para mí fue un medio de expresión musical y sigue siéndolo. Ahora estoy con un proyecto que comienzo el mes que viene. Antes de hablar de ese proyecto, me gustaría que nos hablara un poco de esa película más o menos biográfica de Manuel de Falla que hizo, que me parece interesantísimo. Y fue un resultado de que a mí me habían invitado para participar en los cursos Manuel de Falla, que todos los años se hacen en Granada, que son de composición y de interpretación, y eso me permitió estar ahí en Granada como 15 días, algo que rara vez sucede porque el viajero siempre está un poco de paso en Granada. A mí me tocó estar ahí. Estando allí me encontré con un colega, un antiguo compañero de la carrera de composición, Jorge de Persia, que había tenido la responsabilidad de montar el archivo Manuel de Falla allá en Granada. Y ahí me metí en la vida de ese personaje a quien yo había conocido por su obra, pero no era de los compositores preferidos para mí como modelo. Pero cuando empecé a ver su historia, ahí, bueno, es que empiezo a recordar, a recuperar esa parte de historia que es el final de su vida, cuando él se va de España después de la muerte de Federico, después de la Guerra Civil, y viene a la Argentina y se queda en la Argentina y muere aquí, muere en Altagracia, en Córdoba. Entonces ahí me empecé a preguntar sobre ese personaje, sobre esa personalidad, sobre ese compositor y sobre su obra. Y como no podía ser una obra musical, yo ya había hecho varias óperas o obras de teatro musical sobre temas que me interesaban,
pero hacer una obra sobre la música, sobre Falla, implicaba usar la música de Falla, que ya estaba escrita. Entonces se me ocurrió que lo que podía hacer para contar esa historia, que era la historia de los últimos años de Manuel de Falla en la Argentina, era hacer una película. Y como había trabajado tanto para el cine y había visto de atrás de la cámara tantas cosas, creí que me podía meter en eso con cierta experiencia, que no era para nada así, pero bueno, una película es un equipo, es mucha gente que colabora, es como si fuera la ópera contemporánea, la versión contemporánea del mundo de la ópera, donde hay fotógrafos, actores, músicos, pintores, hay de todo dentro de una película. Y entonces así fue como hice esta película, que fue una película, en realidad es una película musical de ficción, no es un documental. Está hecho, el protagonista es Luis Luque, que es un actor muy valioso nuestro, y incluso tomé la decisión al hacer el guión de no incluirlo a Falla como personaje. Es decir, que Falla aparece como una referencia muy lejana, pero no es el personaje. Entonces, bueno, hice una película sobre Manuel de Falla desde la Argentina, desde la mirada de un argentino. Y tuve la oportunidad de mostrarla en España en varias oportunidades, en circunstancias muy prestigiosas, porque estuve invitado al Festival de Valladolid, que es uno de los más importantes, a la Semana del Cine de Madrid, y después a muchas otras ciudades, inclusive en Granada, donde llevé la película. Y lo que me encontré con ese reflejo fue justamente esta mirada de los españoles, que era una mirada sorprendida de que un argentino pudiera querer contar esa historia, que además no conocían mucho, porque para los españoles en general Falla desaparece en un momento dado de la historia, termina como si fuera en la guerra civil y bueno, ya no está más. Pero la verdad es que vivió 7 años más y 7 años en los cuales alguna obra compuso e intentó terminar una obra en la que invirtió 23 años de su vida y no la pudo terminar, que era Atlántida, que para él quería transmitir el mensaje del encuentro justamente de los dos mundos, como diciendo que el viejo mundo había terminado su ciclo y ahora el nuevo mundo, es decir, América, era el lugar del futuro. Bueno, fue toda una experiencia muy intensa, muy arriesgada, pero fue muy buena. Hemos hablado de casi todo en la historia de su vida, ¿no? Desde su padre, nombró a su hermana al pasar, nombró a su familia, sus cariños, y habló mucho sobre su trabajo como antropólogo, como historiador, pero no hablamos algo que me gustaría hablar, si puede ser, que es el José Luis María Castañeda de Dios, músico, que fue director de la Orquesta de París, que fue director de la Sinfónica Nacional. Quiero que me cuente esa experiencia, y porque eso ya lo acerca más también a esos grandes directores como Barenboim o demás, que también hicieron maravillas en la cultura musical de este país.
Bueno, como yo decía, empecé como músico, incluso ni siquiera empecé como empieza la mayor parte de los músicos profesionales, que es de muy chiquito, y con un estudio organizado hasta la adolescencia. No, yo empecé como un aficionado, y después en la adolescencia me empezó a agarrar una especie de urgencia de querer avanzar con la música, pero era como que no tenía tanto los recursos, me faltaba formación. Y entonces, bueno, cuando tuve una primera etapa en España, cuando estuve en el Instituto de Antropología del Museo de Antropología de Madrid, al regresar, es que yo tomé la decisión de ponerme a estudiar música seriamente, y ahí me metí en la carrera de composición, empecé a estudiar composición particularmente, y a estudiar instrumentos, en fin, percusión, guitarra, piano. Me puse a estudiar como un desesperado, como proustianamente, a la búsqueda del tiempo perdido. Ese tiempo perdido es irrecuperable, por más que uno quiera, siempre me quedaron lagunas en ese terreno, y siempre trato de estar atento para saldarlas. Pero la realidad es que la fuerza, el empuje con el que yo tenía en esa primera etapa, hasta los 30 años, digamos, de algún modo, fue tan grande que me llevó a inventar cosas, a hacer un primer concierto dirigiendo el ensamble musical de Buenos Aires que dirigía Pedro Ignacio Calderón, con obras mías, a caer cuando caí en París, conseguir hacer 2 discos con la Orquesta de París, dirigiendo yo, y después dedicarme muchos años estando en Francia a escribir música de cámara, música sinfónica, a estrenar en teatros en toda Europa, obras mías, y a dedicarme profesionalmente a eso, a la composición académica, si se quiere, mientras seguía haciendo otras cosas, porque por mi vida se cruzaba Mercedes Sosa, con quien tuve, bueno, el gusto de grabar y de ser el director musical de su grupo durante 3 años o 4 años, y ser muy amigos de Astor Piazzolla, que cayó en París y con quien trabajamos juntos en varios proyectos, es decir, con Jairo, que fue un gran amigo y con quien trabajé mucho también en Francia. Es decir, que yo entraba y salía del campo académico y hacia el campo de la música popular, siempre llevando de un lado al otro, cargando de un lado al otro, que lo que creo yo sus mayores virtudes. En el caso de la música popular, su frescura, su swing, su sentido rítmico, su fuerza. En el caso de la música académica, la inteligencia, la delicadeza, el refinamiento. Y mezclando todas estas cosas es que hice una obra bastante importante a lo largo de los años, que llevé a todos lados. Es decir, yo he dirigido en muchos países del mundo repertorios míos, lo que se le llama específicamente programas monográficos, pero también obras de otros. He dirigido Ginastera, he dirigido Piazzolla, he dirigido música argentina y música brasileña también, siempre con la misma pasión, con el mismo entusiasmo. No he sido un director de carácter profesional convencional, sino que siempre inventé mis propios proyectos y terminé haciendo, por ejemplo, espectáculos como, bueno, yo dirigí la Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico, en el concierto del Bicentenario en Buenos Aires, en el Obelisco, ese concierto impresionante en el que se contaban por millones las personas del público. Y ese concierto, bueno, ese lo dirigí yo, la orquesta, y después me tocó, 6 años después, hacer el Bicentenario ya de la Independencia en Tucumán, con un programa que hice para ese fin. Es decir, que siempre he estado inventando ocasiones para tocar, para dirigir orquesta, para escribir para orquesta, porque para mí la orquesta sinfónica es un instrumento maravilloso que puede abordar cualquier tipo de música, y además una emoción humana incomparable, porque cuando uno está en medio de 100 músicos
o 150 músicos tocando, unidos por el corazón y por el sentimiento, es algo verdaderamente intransferible. Sí, se transfiere a través de la música que llega al público. Yo le digo, José Luis, podría estar horas hablando con usted, en el sentido de que me nutre tanto culturalmente y además humanamente, que para mí es un placer enorme poder tener la oportunidad de tener esta conversación con semejante personaje, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El personaje que enaltece a este país. Una última pregunta y ya vamos cerrando la entrevista. Yo sé que está la música académica y la música popular, pero acá hubo grandes músicos como Marta Argerich, Barenboim, podríamos ir más atrás, bueno, podríamos encontrar unos cuantos más hacia atrás, que vienen desde la académica y que entraron muy poco en la parte popular. Pero usted fue al revés, usted hizo la carrera al revés, viene de lo popular y entró en lo académico, que es, que es algo totalmente distinto a lo que es el trabajo. ¿Cómo puede haber una dicotomía tan grande y sin embargo tener tanto éxito casi como ellos? Sospirando morim por ti. Eu non sei cantar, eu non sei reír. Sigo sairiños la ría, eu non sei cantar, eu non sei reír. Pasei a vida llorando e sospirando, morim por ti.
Para mí cada vez menos esa dicotomía está marcada. Cuando yo era jovencito, cuando empecé a estudiar música y eso, las tribus de los músicos eran absolutamente enfrentadas. Los tangueros odiaban a la gente del jazz, los del jazz despreciaban a los folcloristas eran mal vistos por los músicos académicos y así sucesivamente. Sin embargo, a partir de los años 70 empezó a haber unos contactos y unos intercambios entre cada uno. Muchas veces era muy gracioso porque muchos de los músicos que estaban en las orquestas, en el Colón, en la Sinfónica Nacional, a la noche uno iba a Caño 14 y se los encontraba tocando en alguna de las orquestas típicas, eran los mismos, ¿no? Claro. Porque el tango tuvo un grado de evolución tan grande en la Argentina que se convirtió en una música, así como el jazz en Estados Unidos, de altísimo nivel y altísima complejidad, para lo cual había que tener una formación muy grande. Y claro, esa formación pasaba por lo académico, pasaba mucho por lo académico. Sí. Y entonces, mi caso es un caso... Para mí, quien fue mi ídolo en muchos aspectos, en lo estético particularmente, pero como artista argentino, fue Astor Piazzolla, porque yo recorrí un camino como el de él, desde lo popular a lo académico, y después de lo académico a lo popular, y yendo y viniendo. Astor era muy curioso porque cuando lo querían... Le preguntaban y eso él decía, no, yo soy músico de tango. Decía, mentira, no era músico de tango, era un músico que había estudiado muchísimo y que era un artista completo, además de ser un creador impresionante y un intérprete que ni que hablar, ¿no? Sí. Era alguien que tenía un artista superior dentro de la historia de la música argentina del siglo XX, el artista más importante, el músico argentino más reconocido en el mundo, sin duda, pero sin ningún lugar a dudas. Sí. Bueno, pero él siempre estaba, ¿por qué? Porque él siempre estaba con esa idea de que lo iban a mirar mal, de que quién sabe le parecía mal a los músicos académicos tocar con él, y en realidad, y los otros estaban contentísimos porque Astor aportaba una cuota de vitalidad, de creatividad y de fuerza en su música y de sentimiento tan grande que todo el mundo quería tocar con él, todo el mundo. O como decían había un grupo acá que se llamaba La Banda Elástica que tenía un homenaje a él y decía, en un momento dado decían, le recordamos con tanto afecto la creatividad, el talento, el pensamiento y el buen carácter de Astor, porque Astor no tenía buen carácter, tenía muy mal carácter, a salvo en el periodo final de su vida que se volvió mucho más bueno porque le iba muy bien y era muy reconocido en todo el mundo. Pero ese camino, esa lucha por su música, esa lucha por la música argentina, a mí me pareció un modelo extraordinario, algo que Waldo no concretó, porque Waldo hizo una obra muy importante siendo muy jovencito y después ya es como que se dedicó a otra cosa y murió muy tempranamente. Y sí, hay artistas como Carlos Guastavino que hicieron toda una carrera. El mismo Ginastera, llegado un momento cuando se fue de la Argentina, que se fue a Suiza, él ya nunca más quiso volver a ese estilo, que era el que lo había consagrado y el que lo hace recordar hoy. A esa vinculación con la música tradicional del argentino de América. El malambo, ese malambo. Claro. Que para y mí, bueno, sí, es algo extraordinario. Es una obra extraordinaria, ¿no? La Moza Donoso, yo no sé, tantas cosas bellísimas que tiene de ese periodo nacionalista, ¿no? Pero quiero decir que lo interesa. Cuando yo empecé con la música, para mí el modelo no era el jazz, me gustaba el jazz. No me gustaba nada el tango, para nada. Y en cambio sí me gustaba la bossa nova, porque que coincide bien con mi tiempo, porque los brasileños de ese momento habían encontrado un lenguaje
que combinaba lo tradicional con una alta poesía y con una música muy refinada y muy del siglo XX, muy influenciada por el jazz e influenciada por la música académica. El modelo de la bossa nova era el que yo quería para nuestra música popular. La música popular evolucionó por otros caminos, como es normal, no es lo que uno desea, sino lo que va saliendo y lo que va pasando. Pero para mí, quien encarnó ese ideal de artista y luchador y hombre de la representante de la identidad argentina fue Astor Piazzolla. Yo calculo que ya mismo desde la influencia de haber estado actuando con Carlos Gardel en una película, pero claro, aunque sea vendiendo diarios, eso automáticamente tiene que dar casi nada. Sí, él Exactamente. hizo todo el ciclo completo de la historia del tango. Arrancó con Gardel y terminó con el Cronos Quartet tocando, haciendo conciertos en salas de conciertos. Y bueno, hizo el ciclo completo. Y yo no sé si lo haré, pero bueno, todavía tengo algunas cosas por hacer, unas cuantas cosas por hacer. No, así es, José Luis. Yo le agradezco sinceramente este trabajo que ha hecho por este país y que lo haya hecho desde la sangre gallega que usted tiene, que es la que lo surge, y lo insto de alguna manera, lo invito de alguna manera a que bucee dentro de su propia sangre y nos regale algún día algún concierto donde uno pueda escuchar algún aire de Muñeira.
Ya tengo el proyecto, lo pensaba hacer este año, escribir este año, quizás lo haga en este año, que se llama El Camino de Santiago. Y es una obra sinfónico-coral. Bueno, yo estaría muy orgulloso de poder estar en ese estreno y desde ya desearle la mejor de las suertes, y en nombre de nuestro presidente don Carlos Amequeira y el ABC del partido de Corcubión, que es la Asociación Benéfica y Cultural del partido de Corcubión, que es los representantes de Costa da Morte. Yo no sé si usted sintió nombrar este pedacito de Galicia. ¿Cómo no? Claro. Estamos muy orgullosos de poder abrirle las puertas de nuestra institución para lo que usted desee, cuando quiera. Es su casa, y desde ya 1000 gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de estas cosas y de conversar tan gratamente sobre el recuerdo y también sobre la memoria del futuro. Así es. Porque, ¿sabe qué pasa, José Luis? Nosotros necesitamos de alguna manera mediar para que todo este trabajo suyo siga instando a gente joven, músicos que recién empiezan, que recién se lanzan, para que sigan esa evolución de lo que es el trabajo serio dentro de la antropología y dentro de la música que nos ha dado este país, de los grandes músicos que nos ha dado este país. Porque yo, sin desmerecer a nadie, por supuesto yo no soy nadie para criticar absolutamente la cultura popular ni nada por el estilo, pero me parece que la gente no es el ejemplo como para, digo la gente por el muchacho que canta, no por la gente normal. Digo, no es el ejemplo que debería cundir dentro de la música nacional. Hay momentos de desfallecimiento en las sociedades y bueno, y hay que aguantárselo, pero uno también está para las buenas y para las malas, no puede estar solo para las buenas, y hay que tener fe en que el tango parecía en los años 70 que había desaparecido por completo. Ya se estaban extinguiendo los últimos músicos que tocaban en Caño 14, tocaban en esos lugares nocturnos para turistas, y que ya era gente muy grande, y parecía que ahí se acababa la historia del tango. Y de golpe empezó a renacer, picó nuevamente en una nueva generación, la gente lo empezó a practicar como había empezado, por la danza, no por la música. Y bueno, hoy hay, por ejemplo, bandoneonistas jóvenes, pero un montón de bandoneonistas, extraordinarios bandoneonistas. Yo hice un homenaje a Piazzolla ahora el mes pasado, en noviembre, en el CCK, que fue muy lindo, y lo hice con Pablito Agri, con el hijo de Antonio, del gran Antonio Agri, que Pablo es un musicazo. Y qué violinista, señor, por favor. Extraordinario, con él, y bueno, y con Horacio Romo, que es un bandoneonista extraordinario, que es el que está en la orquesta Filiberto, y junto a él hay 3, 4, igual en la de la ciudad. Yo creo que hay 10 bandoneonistas de primerísima línea hoy. Bueno, eso era impensado hace 30 años. Parecía que los únicos que se llevaban el secreto a la tumba eran los que habían estado en las grandes orquestas. O sea que hay que tener fe en que las tradiciones, en todos los casos, renacen y se reencarnan. Hay momentos de desfallecimiento, y creo que este es uno, de alguna manera, en cuanto a la creatividad, o por lo menos a la difusión de la creatividad, o a la apreciación de la creatividad. Pero bueno, hay que seguir empujando para que eso cambie. Así es. Le agradezco, José Luis, le mando un abrazo. Y ya bueno, un abrazo y muchas gracias. ABC. Bueno, hasta acá llegamos con este programa. Yo espero que les haya agradado esta entrevista, porque fue buenísima. Nos pasamos un poquito, así que nos vamos hasta la semana que viene con un programa más de Radio ABC. Los queremos, los llevamos en el corazón. Hasta la semana que viene.
ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.